lo pedimos. Amén. Amén, amén. Muy buenos días. Dios le bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Bien, vamos, hermano, inmediatamente a hacer un preámbulo para empezar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para usted y para mí, para esta mañana. Bueno, empezar por decirle que desde que el mundo es mundo y desde que hay gente en el mundo, hay guerra, ¿verdad? Y los momentos más difíciles que ha pasado la humanidad son por eventos de guerra que se han dado a través de los siglos y del tiempo. En nuestro tiempo, ¿no verdad? Del 1900 hacia acá, hubo dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Muchos millones de personas muertas y todo eso. Y en esta mañana tenemos un tema que tiene que ver con una guerra, con la guerra, pero no con la guerra que usted y yo conocemos, de países peleándose uno con otro. No, de lo que vamos a hablar en esta mañana es de la guerra espiritual. Una guerra que se da cuando una persona de la oscuridad busca la luz que es a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, viene a ser hijo de Dios. Y hay un enemigo que no quiere eso. Hay un enemigo que quiere que usted se quede en la oscuridad, que se quede en el pecado, que se quede en los vicios, en el alcohol, que se quede en las drogas, que se quede en todo eso. Y se molesta porque él no quiere eso. En esta mañana vamos a hablar de la guerra espiritual. Y por la guerra espiritual no bien llevada de hijo de Dios, hay ministerios que se han caído. Hay pastores que han caído en la guerra espiritual. No su salvación. Estamos hablando de su vida, ¿no verdad? Secular, su testimonio delante de los hombres. Su salvación no. Pero acaban su vida por no saber llevar la batalla espiritual. Ministerio, pastores, diáconos, personas con muchos años en las iglesias son devastadas. ¿Por quién? Por Satanás y sus legiones de demonios. Y en esta mañana vamos a hablar con el título, la prédica de esta mañana, la victoria en la guerra espiritual. La victoria en la guerra espiritual. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a una iglesia que estaba en el Medio Oriente, en Grecia, en Éfeso. Escribe unos versículos dedicados a la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque en las iglesias, el Hijo de Dios tiene que estar claro de esa situación, que tiene un enemigo. ¿Cuál es el peligro del terrorismo? El peligro del terrorismo es que pone bomba, hace atentado y muchas veces nadie conoce a la persona que lo hace ni la organización que lo hace. Y Satanás quiere pasar desapercibido. No soy yo, es Juanito, es Roberto, es fulano, es fulana. No, el enemigo del Hijo de Dios tiene un nombre y es Satanás. Y Satanás se vale de personas, inclusive de hermanos de la iglesia y de gente de la iglesia, para muchas veces hacerle la guerra a usted
como un hijo de Dios. Vamos a Éfeso, a los Efesios. Ahí vamos a buscar el capítulo 6. Y vamos a predicar en esta mañana la victoria en la guerra espiritual. Todo hijo de Dios debe saber que hay uno que no está contento con el paso que ha dado. Todo hijo de Dios debe saber que hay uno que quiere que usted vuelva a donde usted salió. Así que vamos a ver Efesios. Y ahí vamos. Ahí vamos en el capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos que van a servir de base para la prédica de esta mañana. Versículo 6, capítulo 10, versículo 10, capítulo 6, versículo 10 en Efesios. ¿Hay Biblia por ahí atrás, Edita? Por favor, si le hacen falta Biblia a ella. Efesios capítulo 6, versículo 10. La victoria en la guerra espiritual. Volvemos a decir antes de leer que hemos dicho que por hijo de Dios no llevar la guerra espiritual como debe de ser, hay ministerios que han venido abajo, hay pastores que han venido abajo con su vida espiritual, hay hermanos de la iglesia de muchos años que también han venido abajo. Porque, señores, esto es una batalla, esto es una guerra, ¿no, verdad? Y hay que tratar de buscar la voluntad de Dios en esta batalla espiritual, en esta guerra espiritual. La palabra de Dios dice, capítulo 6 en Efesios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, dice ahí, del maligno. Amén. Así es. Yo quiero pedirle a ustedes aquí en este momento que se pongan de pie y vamos a leer de nuevo estos 2 versículos. Porque fíjense, aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia quién es el verdadero enemigo de la iglesia. El verdadero enemigo de la iglesia es Satanás. Que Satanás tiene la capacidad para influir en una persona, en aquella persona, en esto. Sí, todo eso es verdad. Pero el enemigo detrás del telón es Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 10. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor Jesucristo reprenda. Oremos. Padre Dios, Padre bueno, te doy gracias, bendigo tu nombre. Gracias por tu favor y tu bondad, Señor. Gracias por el privilegio de permitirnos, Señor, en esta mañana, en tu nombre, estar en tu casa. Y en tu nombre, Señor,
poner este mensaje desde el púlpito para los hermanos aquí presentes y para los que nos siguen por YouTube. Guárdanos de todo mal, Señor, y pedimos de que tu Espíritu Santo nos llene y nos dirija a través de tu palabra, Señor, para alimentarnos, para tener, Señor, recursos, para seguir firme al camino que tú nos has llamado, Señor. Gracias por este tiempo. Ilumínanos y guíanos. Perdona nuestros pecados. Santifica y bendiga a cada hermano aquí presente, a los que están por YouTube, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el favor de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Tomen asiento. La victoria en la guerra espiritual, porque usted puede ir a una guerra y perder, ¿no, verdad? Pero la prédica de esta mañana tiene que ver con la victoria que usted debe tener como hijo de Dios en la guerra espiritual. Porque vuelvo y repito, ministerio, pastores, diáconos, personas con mucho tiempo en las iglesias, líderes, han sido derrotados en la guerra espiritual. Y nuestro enemigo en la guerra espiritual no es fulano ni sutano. El enemigo en la guerra espiritual tiene un nombre, Satanás. Y de manera de introducción puedo decir que cuando las personas aceptan en su vida a Cristo, comienza en él una guerra espiritual en la que el maligno Satanás quiere destruir su vida, la vida del creyente, no su salvación, sino su vida, ¿no verdad? Su vida personal, secular, porque quiere hacer ver como que el paso que él dio es un sinónimo de muerte y no es así, es un sinónimo de vida para esta vida y vida para la vida venidera. Entonces, Satanás quiere destruir la vida del creyente. Nunca podrá quitar la salvación del Hijo de Dios. Por lo que arruinar su vida por confesar a Jesucristo y servirle es la meta del maligno. Pablo dedica en la carta a los Efesios unos versículos para hablarle de la guerra espiritual a los hermanos en Éfeso, en esta iglesia. De esta porción es que nos vamos a nutrir para ver puntos importantes para los hijos de Dios para obtener la victoria en la guerra espiritual. Porque en el nombre de Cristo somos más que vencedores. Y ahí vamos a comenzar en el versículo 10, capítulo 6. El primer versículo puede ser el último también. Porque fíjese lo que pasa. En la guerra espiritual, usted no puede buscar proyectiles, ni tanque de guerra, ni nada de eso le va a servir. En la guerra espiritual, lo que le sirve a usted es lo que dice Pablo aquí en el primer versículo. La fuerza que viene del Señor. Dice aquí en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que la fuerza que necesitamos para la batalla espiritual no se vende en ningún supermercado, ni se obtiene usted comprando un arma o esto, aquello, lo otro. Lo que usted necesita, las municiones que necesita, la tiene el Señor. Y Pablo le dice a los hermanos en el primer versículo,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién dice amén? Entonces, en la guerra espiritual, los demonios y las huestes del mal quieren atacar la vida y el testimonio del creyente. Pablo recuerda que esta guerra no podemos hacer nada con nuestra fuerza, ni con ningún recurso material. Esta guerra es espiritual y el único que nos puede dar recurso y fortaleza es nuestro Señor. El primer enunciado, lo primero que Pablo le dice a la iglesia es: fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién dice amén? Esa fortaleza no viene de personas, esa fortaleza no viene de amigos, esa fortaleza no viene ni siquiera de la iglesia, esa fortaleza viene del Señor. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir viendo versículo por versículo, del versículo 10 hasta el 20. ¿No es verdad? Porque esta es la porción que vamos a tomar. Del versículo 10 hasta el 20 del capítulo 6. Segundo versículo, versículo 11. Después que usted se fortalezca en el Señor, vuelvo y reitero, no en amigo, no en persona, no en institución de hombre. La fortaleza del Hijo de Dios viene del Señor. Después que usted se fortalezca del Señor, viene el próximo paso, el versículo 11. Después tenemos que vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, que la vamos a nombrar. Son 5 armaduras que tenemos que tener. Son las municiones de nosotros espiritualmente. Son 5. La vamos a detallar ahorita. El segundo enunciado de Pablo a la iglesia es que después de que nos fortalezcamos en el Señor, tenemos que vestirnos, tener toda la armadura que Dios da para que espiritualmente nosotros podamos responder a las acechanzas del diablo. Porque el diablo desde el principio es mentiroso. Desde el principio es padre de mentira y padre de maldad. Y él, para hacer mentira y maldad, se va a valer de personas de todo tipo, hasta de la iglesia, para hacer su maldad. Versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo tiene muchas herramientas, mucho engaño, mucha mentira. Él todo eso lo utiliza para atacar a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos también armaduras espirituales, que la vamos a detallar ahorita, para nosotros deshacer toda esa malignidad y acechanza del maligno. Más adelante vamos a nombrar las armaduras espirituales del Hijo de Dios, que nos van a servir para nosotros desechar los dardos encendidos de Satanás contra nosotros. Así que, segundo enunciado, segunda sugerencia de Pablo a la iglesia en Éfeso: vestido de toda la armadura de Dios. Ok, el versículo 12 dice la palabra de Dios. Aquí en el versículo 12, de una manera clara, detallada, Pablo enuncia el enemigo espiritual del Hijo de Dios. ¿Y quién es el enemigo espiritual del Hijo de Dios? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre
ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señores, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos pasado de la tiniebla a la luz. Entonces Satanás con sus legiones de demonios y de huestes del mal comienzan una guerra por la decisión que tomó la persona. Si hubiésemos seguido en nuestra vida antigua, sumergido en el pecado, sumergido, no verdad, en la oscuridad, sumergido como los cerdos en la pocilga del pecado, Satanás nos deja tranquilo. Satanás no está haciendo su trabajo en la discoteca, ni en los centros de drogadicción, ni en los donde están los alcohólicos. No, Satanás hace su trabajo ¿dónde? Aquí en la iglesia, donde las personas han salido de ese mundo de pecado y han venido buscando la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere que de aquí volvamos para allá otra vez. Porque esa es la guerra. La guerra no es contra los que están en toda esa perdición donde Él tiene a las personas. La guerra es con los que han buscado la luz, con los que han buscado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como Hijo de Dios, entonces vienen los ataques del maligno. ¿Y quién es que propicia eso? Bueno, Pablo dice aquí en el versículo 12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne. No es una persona humana. No, usted puede ver una persona humana haciendo lo que Satanás quiere, pero el que mueve la cosa, el que mueve la ficha es Satanás. Potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿no? Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, después que usted se fortalezca en el Señor, se vista de toda la armadura de Dios, que la vamos a decir ahorita, usted tiene que estar claro quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo del Hijo de Dios? Satanás, que quiere hacer que usted vaya de la luz a la tiniebla otra vez, que vaya de la luz al pecado, que vaya de la luz a los vicios y a las cosas como él tiene al mundo subyugado hoy en día. Pero más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Vuelve y reitera Pablo la necesidad de que el Hijo de Dios tome las armaduras espirituales. ¿Para qué? Para que pueda deshacer las acechanzas de Satanás. En el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El Hijo de Dios tiene que estar firme a la salvación que ha sido llamado. ¿No es verdad? Y hay uno que no quiere que él esté firme. Hay uno que quiere que él caiga, que él se devuelva, se desanime. Y ese es Satanás. Pero si el Hijo de Dios toma las armaduras espirituales, se va a dar cuenta, ¿no es verdad? Y va a estar firme siempre. Van a venir días malos, claro que sí. Van a venir días con mucho desaliento. Pero la fuerza que necesitamos no viene de nosotros, viene de Dios. Y en su nombre somos más que vencedores. Así que la idea de que
el Hijo de Dios sepa llevar la batalla espiritual. Es para que esté firme, para que no se devuelva. Porque el maligno lo que quiere es que el Hijo de Dios se desanime y caiga en su vida espiritual. Vuelvo y repito, como dije al inicio, ministerios de muchos años, muchos líderes, pastores y personas con muchos años y muchos testimonios han caído porque en la guerra espiritual se descuidaron. Así que aquí hay una palabra bien importante en el capítulo 6, versículo 13, resistir. Resistir en el día malo, porque van a venir días malos. Hay que resistir. Y el que nos da esa fortaleza para resistir es nuestro Señor Jesucristo. Resistir en el día malo y habiendo acabado todo, porque el día malo se va a acabar, vamos a estar firmes para honra y gloria de nuestro Dios. Como hijos de Dios, tendremos aflicción y tendremos día malo. Pero Pablo llama a la iglesia a estar firme, a resistir los ataques del maligno, pero siempre con sabiduría y con las armaduras espirituales. Reitera que debemos tomar, los hijos de Dios deben de tomar toda la armadura de Dios, la cual vamos a detallar inmediatamente cuáles son y que Pablo la menciona aquí. En el versículo 14, primera armadura, vamos a ver lo que tiene que revestirse y tener el Hijo de Dios para resistir los ataques de Satanás. Versículo 14. La palabra de Dios dice: está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Versículo 14. El Hijo de Dios tiene que andar por la verdad y tiene que andar en la justicia. Que la justicia, todo dice aquí, primeramente la verdad. ¿Qué es la verdad? Verdad, conformidad absoluta de lo que se dice y de los hechos. Por la verdad murió Cristo. Vivir por la verdad. El Hijo de Dios, ¿no es verdad? No puede conocer la mentira para nada. Porque el padre de mentira es Satanás. El Hijo de Dios debe vivir por la verdad, aunque sea dura, aunque sea imposible. Debe vivir por la verdad como ese sol que está allá afuera. No puede dar cabida ni un chin así a la mentira en su vida. Y personas que han hecho cosas que no deben, lamentablemente en un momento dado en su vida, tienen que enfrentar la verdad de que se salga a la luz lo que ha hecho y entonces ya usted sabe todo lo que pueda venir. La justicia. Justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, organizar una sociedad sin los principios de la honestidad, la equidad y la razón. Esta virtud de dar a cada uno lo que corresponde, es lo que conocemos como justicia. Que cada quien tenga lo que le corresponde, sea como se llame, sea quien sea. La justicia de Dios es para todo el mundo. Entonces, la primera armadura que tiene que tener el Hijo de Dios es que debe de andar en la verdad y en la justicia. No puede andar un hijo de Dios haciendo cosas que la justicia haya dicho que eso es malo. Y el Hijo de Dios entonces diga, esto es bueno y esto lo voy a hacer.
No puede ser. Usted como hijo de Dios debe de hacer lo que dice y establece ya en lo que está establecido en la justicia. El hijo de Dios debe de andar en la verdad, nunca en la mentira. Primera armadura del hijo de Dios, andar en la verdad y en la justicia. Segundo armadura del hijo de Dios, versículo 15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. La buena nueva de Dios para todos los hombres es que en Jesucristo somos hechos hijos de Dios y nuestros pecados son perdonados. Este mensaje debe de estar siempre en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y siempre debemos tenerlo dispuesto para compartirlo con los demás. La segunda armadura del Hijo de Dios debe tener el evangelio como una forma de vida, no como algo que usted lee y se lo olvida. No, usted tiene que recordar versículos que son necesarios para usted ser fortalecido, saber de que ya Jesucristo perdonó sus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, el evangelio no puede ser un libro o una Biblia que usted abra de cada cierto tiempo y usted lee. Debe tratar de memorizar, debe tratar de tener ese libro presente, porque a cualquiera, en cualquier momento, usted puede decirle a una persona, tú lo que necesitas es venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso Él vino, para deshacer las obras de Satanás, para darte nueva vida, para borrar tus pecados y hacerte un hijo de Dios. Así que, primera armadura, ya vimos, vivir por la verdad y la justicia. Segunda armadura de Dios, tener presente el evangelio de la paz. El evangelio, las buenas nuevas, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos, capítulo 13, versículo 47, diciéndole el Señor a Pablo. Hechos, capítulo 13, versículo 47. (47) 13:47. La palabra de Dios dice, 13:47, Hechos. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Y nosotros hasta lo último de la tierra podemos ser salvos por el evangelio, por el anuncio de que Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre, resucitó y está sentado a la derecha, a la diestra del Padre, para interceder por usted y por mí. Y el que nos hace hijo de Dios no es iglesia, no es persona, es nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio que usted debe tener presente siempre, porque el primer versículo que puso Pablo aquí a la iglesia fue que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que la segunda armadura, el evangelio de la paz, siempre tener en nuestra mente, en nuestros corazones. No le voy a decir que todo el evangelio y todos los libros del Nuevo Testamento, no, pero tener versículos
tener en su mente y en su corazón algunos versículos, algunas porciones donde nos habla a nosotros de que somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Ok, entonces vamos a ver versículo 16, dice la palabra de Dios. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y hay un escudo que usted puede tener en la guerra. ¿Y cuál es ese escudo? La fe. ¿Usted sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted debe saber que por fe, en Hebreo 11, todos los hombres que Dios utilizó en la antigüedad, desde Abel, desde Moisés, y toda la legión de personas vivieron por fe. Nosotros también debemos vivir por fe, porque la fe es lo que apaga las flechas y los dardos encendidos del maligno. Así que dice la palabra de Dios, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es nuestro escudo. Debemos tener la convicción de vida y estar seguros de nuestra salvación. Somos hijos de Dios. Somos más que vencedores. Debemos vivir por fe. En Romanos 1:17 dice la palabra de Dios. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vamos a vivir nosotros? Por la fe, ¿no es verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién dice amén? Tercer escudo, la fe. La fe, señores, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreo 11, ¿qué nos dice que es la fe? Versículo 1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando usted le dicen su escudo espiritual es la fe, ¿qué le están diciendo? Le están diciendo que usted tenga la convicción y la certeza de que usted es un hijo de Dios. Porque hay muchos que, ¿sabe? Como con un puente de esos colgante que hay, como que tambalean mucho, como soy hijo de Dios, no soy hijo de Dios. Tengo que hacer otra cosa, no tengo que hacer otra cosa. Tengo que ir allí, tengo que hacer esto, tengo que dar esto, tengo que comprar. No, la salvación es gratuita por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted tiene que tener esa fe y esa convicción. Usted tiene que tener esa fe y esa convicción de que usted es un hijo de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el capítulo 11 de Hebreo, usted ve, hay una palabra que se repite casi en todo ese capítulo, por la fe. Por la fe. Por la fe no, por la fe Abel, por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe y por la fe. ¿Por qué? Porque tenían convicción y certeza de la voluntad de Dios en su vida. Tenían convicción y certeza de que eran hijos de Dios. Tenían convicción y certeza de que Dios dirigía su vida. Que van a venir días malos, sí, pero no se desespere.
vendrán días buenos también. Porque si usted se mantiene firme, usted verá que en el nombre de Dios, ¿eh? Por su fortaleza, nosotros también, aparte de los días malos, van a venir días buenos. Entonces, fíjense aquí en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 24, 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es decir, que por la fe, los padres de Moisés, en tiempo que había un edicto, un decreto de que todos los niños nacidos tenían que morir, sus padres tenían la certeza y la convicción de que Dios iba a utilizar ese niño, de que tenían que proteger ese niño para el plan de Dios, y tenían esa convicción y esa certeza, y eso lo llevó a guardar el niño. ¿De quién? Del imperio egipcio, que lo querían matar. La fe es la que nos mueve, la fe es la que nos ayuda a seguir adelante y a no desmayar. Versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿No es verdad? Y ahí empieza a detallar toda, y por la fe Moisés, y por la fe Moisés, y por la fe Moisés. Debemos vivir por fe. Tercer escudo, la fe, ¿no es verdad? En nuestras vidas. La fe en nuestras vidas. Bien. Versículo 17, capítulo 6, versículo 17 de Efesios. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de ¿qué? De Dios. Y para un hijo de Dios, la Biblia no puede estar abierta en un versículo permanente en su casa. La Biblia, esa es la palabra de Dios, y usted debe leerla. Usted debe compartir con la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Cuarta armadura de Dios, su palabra, la palabra de Dios. Dije al inicio que ministerios, líderes, personas se han ido abajo, porque en la guerra espiritual algo de esto falló, en tener la palabra, en vivir su vida con la verdad y la justicia, en tener su fe viva. Algo de eso falló en un momento dado, y en un momento dado entró, ya usted sabe, el agua e inundó y se acabó todo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, el yelmo, esta metáfora que hace Pablo aquí de un soldado antiguo, no lo desarrollé, obviamente, porque él dice del ceñir vuestros lomos, la coraza, eso eran aditamentos que utilizaba el militar de antes. El yelmo, ¿usted sabe lo que era el yelmo? Un casco de bronce, de hierro, que se ponían los soldados para proteger su cabeza. ¿No es verdad? El yelmo era ese casco que se ponían los soldados antiguos para proteger su cabeza. Y la palabra de Dios lo que busca es la armadura 1A para usted. ¿Usted sabe qué? Porque donde se inicia la guerra espiritual en usted
es, ¿usted sabe dónde? Aquí en la cabeza, con los pensamientos. Entonces usted tiene una misión de sustituir los pensamientos malos por fragmentos de la palabra de Dios. Porque si colapsa aquí, ¿eh? Y usted se hace instrumento del mal, porque él empieza a atacar ahí, ¿eh? Con pensamientos malos, con pensamientos y situaciones, ¿eh? Pero usted entonces lo sustituye. Jehová es mi pastor, Jesucristo es la luz por la cual fui salvo. Y usted va diciendo ahí, y ni siquiera en orden de versículos, sino diciéndolo y estableciendo lo que dice y establece la palabra de Dios. Así que, y tomar el yelmo de la salvación, la protección de aquí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque hay muchas iglesias que están teniendo libros y equiparándolo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una, que es la Biblia. La palabra de Dios es inerrante, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios es el alimento espiritual del Hijo de Dios. No son los libros de teólogos y de escritores. No, es lo que dice y establece la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene la autoridad final de lo que quiere Dios en nuestras vidas. No los libros que están por ahí hechos de hombre y para hombre. La palabra de Dios, el autor es Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, mami Milagro. Ahí, vamos a leérselo otra vez. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos va a hacer perfecto a nosotros? Si llegamos a ser perfectos, ¿qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que nos ayuda a ir a la perfección, ¿no es verdad? A crecer a la estatura y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ser nunca como Cristo, pero debemos seguir. Eso es progresivo, ¿no es verdad? Y eso, la armadura que nos va a ayudar a eso es la palabra de Dios, ¿no es verdad? La palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando vienen los pensamientos y las situaciones malsanas que Satanás pone y que tiene, como usted tiene carne, usted está en carne, estamos en carne todos, Satanás puede poner los pensamientos malos. Y ahí usted tiene que decir, no, mentira, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo ando en la luz porque Cristo derramó su sangre para mi salvación. Y usted empieza a decirle ahí, porque una batalla. Yo no sé si ustedes vieron el día pasado que una doctora que era militar
que decapitó a una niña, una hija de ella. Ella dice, ella estaba diciendo en unas declaraciones, no, es que yo oía cosas que me decían que hiciera, que esto, que lo otro, que la decapitara, o sea, eh, le estaban dando órdenes. Claro que era Satanás, claro que sí que era Satanás, claro. Sí, imagínese usted. Pues se dejó, ahí se dio lamentablemente. Mientras muchos dicen que esto es esto, que esto es lo otro, no, ella se dio lamentablemente porque ella era una creyente. Y lamentablemente ella perdió esa batalla. Ella nunca debió obedecer lo que le estaban diciendo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Probar los espíritus. ¿Eh? Porque podemos soñar, ¿no? Y podemos tener cosas que nos digan, esto. Y esto se corresponde con lo que dice y establece la palabra de Dios. Y a matar a una persona, no, eso no es así. Perdió la batalla espiritual esa señora, lamentablemente. Ujú. No. Eso es el maligno, el maligno pone, nos puede hablar a todos nosotros como hijos de Dios, a todo aquel que ha aceptado a Cristo, nos puede poner cosas en la mente. Y usted con la sabiduría de la palabra de Dios y su espíritu y el Espíritu Santo que mora en usted, usted tiene que discernir si eso que le dice es correcto o no es correcto. ¿No es verdad? Bueno, pues entonces la cuarta armadura es la palabra de Dios, tenerla como la espada, ¿no es verdad? Para la batalla espiritual. ¿Eh? Versículo 18. Vamos al versículo 18, dice y establece la palabra de Dios. Vamos a ver allá. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quinta armadura, la oración. La oración. Quinta armadura, la oración. Orar, debemos orar en todo tiempo. En los días malos, ore. En los días buenos, ore también. En todo tiempo, ore. Porque esa es una armadura bien, pero bien importante. Todas son importantes, pero la oración, cuando dejamos de orar, estamos casi ya desfalleciendo. Entonces, Pablo dice aquí en el capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo. Es decir, que no hay tiempo para usted no orar. Hay que orar en todo tiempo y en todo momento. ¿No es verdad? En toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la quinta armadura del Hijo de Dios es la oración. La oración. Entonces aquí tenemos las 5 armaduras. Vivir bajo la verdad y la justicia. ¿No es verdad? Esa es la primera. Vivir y tener el evangelio de la paz en nuestras vidas. Vivir por fe, la tercera. Vivir por fe. El escudo de la fe. Cuarta, la palabra de Dios. Y quinta, la oración. Los líderes, los ministerios que han caído
y las personas que han caído con muchos años de testimonio en la iglesia, en estos 5 pasos han flaqueado. Nuestra fortaleza viene del Señor. Así dice Pablo al empezar, al escribir de la guerra espiritual. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En más nada, en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, ahí mismo al lado, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice y establece la palabra de Dios? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que por medio de la oración no podemos estar afanosos. Usted tiene un Dios y usted es un hijo de Dios. Tenemos una situación difícil, una situación. Bueno, pues mire, doble su rodilla y ore. Pero no esté afanoso. No se desespere. Porque los hijos de Dios, en medio de la aflicción, tenemos el descanso de Dios y la paz de Dios. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo nunca perdió su paz. Aún estando al frente de Pilato, aún estando flagelado y todo eso, Él se mantuvo tranquilo. La paz es de Dios. Y todo hijo de Dios no se puede desesperar. No podemos estar afanosos. Muchas veces queremos cosas en la vida. Esto es lo que yo quiero. Ay, pero si no viene esto, mira, póngalo en la mano de Dios. Y si es para usted, vendrá. Y si no, pues mire, se va a alejar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Sí, porque muchas veces queremos y nos empecinamos en querer algo y estamos casi que eso nos quita el apetito, todo lo que usted quiera. Pero usted sabe qué, tenemos siempre que decir como nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, pero que no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Eso es lo que yo quiero, es lo que yo pienso. Ahora, yo quiero la voluntad de Dios en mi vida. ¿Quién dice amén? Bueno, porque una cosa es lo que usted quiera y otra cosa es la voluntad de Dios. Pues usted se va a dar cuenta cuando es la voluntad de Dios. ¿No es verdad? Usted se va a dar cuenta. Porque mire, ahí, lo va a mantener ahí. Pues mire, ya tenemos las 5 armaduras del Hijo de Dios. Y en eso no debemos desmayar. En eso debemos ser firmes. Ahora bien, los últimos 2 versículos, el 19 y el 20 del capítulo 6 de Efesios, Pablo pide oración por él. ¿Por qué? Porque él estaba preso al momento de escribir esa carta. Pablo estaba preso. Pero fíjense que en los versículos 19 y 20, Pablo no pide para que él lo liberen. Pablo lo que quiere es tener palabra delante de las personas que lo tienen preso. Palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 19 dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar.
Fíjense que él no pide, oren para que me suelten, para no. Él preso, él dice, oren por mí para yo tener palabra, para que aún en este ambiente, las personas escuchen de Jesucristo, escuchen de Dios y de su palabra. Así que con estas 5 armaduras, nosotros teniendo, ¿no verdad? Teniendo estos 5 proyectiles espirituales bien presentes, vamos a deshacer las acechanzas del maligno en nuestras vidas. Como decía Mami Milagro, esa mujer, ese no era Dios que le estaba hablando. Pero ella, con la palabra de Dios de su conocimiento y discernir eso, ella debió, ¿no verdad?, espiritualmente decir, esto no es de Dios. Eso no puede ser de Dios. Porque Dios nunca nos va a llevar a nosotros a hacer algo en contra de su palabra. Y no dice en la palabra de Dios, no matará. Lo dice. Al contrario, que debemos orar por nuestro prójimo, cuidar a nuestro prójimo, orar por nuestro prójimo. Es decir que una hija, imagínese usted, perdió la batalla espiritual, sucumbió. Se confundió tanto que muchas veces pasó como dice el profeta Isaías, que a lo malo le dijo bueno y a lo bueno le dice malo. Conclusión. Si usted ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, usted sabe que los ataques de Satanás vendrán, pero usted con la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la palabra de Dios y la oración, seremos en el nombre de Jesucristo más que vencedores. Y el maligno nunca podrá entrar a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestras vidas. Porque nuestra mente y nuestro corazón y nuestras vidas pertenecen a Jesucristo por medio de su sangre que derramó. Así que en el nombre de Cristo somos vencedores y la victoria es nuestra en la guerra espiritual. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Padre amado y Dios eterno, gracias por tu favor y tu bondad. Gracias, Señor, por esta mañana, permitirnos estar aquí en tu casa y aquí alimentarnos con tu palabra, Señor. Porque tenemos un enemigo, pero más fuerte el que está con nosotros que el que esté en el mundo, Señor. Ayúdanos a tener pendiente estas 5 armaduras, Señor, en nuestra vida espiritual. Fortalécenos, Señor, porque solo tú nos puedes fortalecer a cada uno de nosotros. Gracias por este día. Gracias, Señor, por permitir que cada persona aquí presente esté aquí escuchando este mensaje, Señor, en esta mañana. Pero también por los hermanos que están por el canal de YouTube, Señor. Gracias. Gracias por tu favor y tu bondad. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestra guía, Señor, en nuestra vida espiritual. Gracias. Y todo esto te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga rica y abundantemente. Ahora